Bueno, yo tomé la decisión de ser familia acogida, diríamos, porque había un llamado interno y externo. Siempre creo que fueron como varias variables. Fue en el periodo en que el Sename fue muy cuestionado a nivel nacional, se conocieron varios casos. Bueno, salieron a la luz muchas situaciones que eran bastante como deplorables y cuando yo voy conociendo esto, bueno, trabajo en el mundo educativo, entonces también tengo harta sensibilidad por los niños, por su crecimiento. Entonces a mí me puso como en alerta, aparte de que creo que fue un golpe muy duro para nosotros como sociedad. Entonces dije, a ver, frente a esta situación que es país, que es tan crítica, tan difícil, yo soy educadora, ¿qué medios tengo? Me hice la pregunta a mí misma. ¿Qué medios tengo o con qué condiciones cuento para poder ser un aporte a esta situación de los niños? Entendiendo que obviamente no estoy en esa institución y tampoco, o sea, mirando mi condición, soy una trabajadora como cualquier persona, tengo un horario laboral también bastante extenso. Entonces me pregunté, ¿qué podría hacer yo? Y yo empecé a tener conversaciones, en este caso fue con mi hermana, que es asistente social, conversé con ella, le planteé la inquietud y de ahí empecé como a golpear puertas, a preguntar, llegué a FAE finalmente y recibí una muy buena acogida. Creo que para mí fue muy decidor la primera conversación que tuve con una de las directoras de ADRA, donde ella en el fondo me dice, mira, esto es y esto no es. y coincidíamos en varias cosas. Bueno, yo tenía mucho deseo de ser puente, mediadora en una situación. Quería en el fondo poder posibilitar con los medios personales la historia de una niña, de un niño que sé que iba a estar en tránsito para poder llegar a su familia definitiva. Entonces quería disponer esos medios. También me pregunté si estaba preparada o no. Bueno, también dentro del proceso hay pruebas que creo que son muy necesarias. Y también me preparé yo, o sea, creo que es súper importante el deseo, es una decisión, como siempre digo eso, que es una decisión, es algo que tú tienes que tomarlo por convencimiento propio. Y después prepararse, porque es un compromiso que en el fondo uno asume, en el caso yo asumí con cierto riesgo, porque nunca había tenido la experiencia, tampoco había criado antes, había trabajado con muchos niños y niñas, pero no criando. Y la crianza conlleva día y noche, entonces también yo me tuve que preparar, obviamente hacer preguntas, leer, preguntarle a otras personas que sí lo eran. Y ahí incluso aparecieron varias amistades, no tan cercanas, pero amistades que me compartieron su experiencia. Similares, cuidando niños, algunos adoptando niños, como manifestándome sus experiencias, mira, a mí me pasó esto ha sido bueno para mí, esto lo he tenido que trabajar. Entonces es una dinámica que, pucha, yo te digo, uno empieza, pero en el camino se va transformando. Yo no soy la misma que tomó la decisión en febrero, hace más de un año atrás, a la que soy ahora, no, imposible. Porque también creo que eso hay que decirlo, la vida de otra persona te impacta. Te puede impactar negativamente como positivamente. Y yo creo que cuando uno es familia acogida, siempre hay un impacto positivo, hay mucho aprendizaje. Entonces, uno no es la misma persona cuando empezó a cuando ya está en el proceso, porque es un proceso muy humano, o sea, no sé, a mí me encanta el tema del estudio, me encanta estudiar, conocer, pero ninguna experiencia que he tenido de aprendizaje intelectual ha impactado de esta forma mi aprendizaje como mujer, como persona. Entonces, por eso lo encuentro tan potente, porque no es solamente un aprendizaje intelectual. Tú puedes sacar aprendizajes intelectuales de esta experiencia, aprendizajes teóricos, pero no está ahí el foco. Entonces, lo que te regala para la vida, no sé qué otra experiencia más te la puede regalar. Entonces, eso lo encuentro, es un regalo, lo encuentro realmente un regalo. Sí. Bueno, para ser familia acogida,
necesitamos como reorganizarnos, ¿cierto? Reestructurarnos, las cosas que eran prioridad antes ya no lo son. Entonces eso yo diría que es un proceso como de adaptación, porque por muy ordenado que tú seas en tu vida, si es que lo eres, ¿no? Pero por mucho orden que tú quieras tener, horarios y todo eso, en un principio tienes que entrar a conocer una persona distinta, entonces, y que tiene otros ritmos distintos a los de uno. Entonces, para mí lo primero fue conocer el ritmo de ella, sus necesidades tan básicas como las biológicas, a qué hora come, cuándo va al baño, a qué hora la baño, etcétera. Cuánto tiempo va a estudiar, a dónde va a estudiar. Bueno, toda esa reestructuración de la vida cotidiana, creo que eso es un trabajo que demora un tiempo y que es muy necesario hacerlo porque, como digo, son los ritmos de las personas, así como uno hace en la casa y si viven gente de distintas edades nos vamos adaptando. Entonces sí, yo tuve que adaptar mis ritmos laborales, diría mis tiempos libres, o sea, ya no había, yo lo que cambié en concreto, ¿no? Fueron mis tiempos estos de salir mucho, estar más en casa con ella y también después incorporar salir con ella, ¿ya? O sea, ya no salir sola, salir con ella, buscar espacios también que ella no conocía, o espacios recreativos, educativos. Entonces, de repente me vi haciendo cosas que antes no las había imaginado y segundo, cosas que en realidad no sabía que existían, porque también el niño o la niña te abre otros mundos. O sea, yo vengo de un mundo muy distinto al mundo infantil en cuanto a, por ejemplo, un panorama de fin de semana. O sea, mis panoramas eran de adulta, pero un panorama de fin de semana con niños es distinto. Entonces, yo también tuve que aprender eso, porque en el fondo, como digo, en la vida familiar uno readecúa necesidades. Y eso en el fondo lo que tuve que aprender, o sea, priorizar obviamente estar con ella y en el fondo hacer vida de familia, que en estos tiempos de repente se hace difícil, pero creo que hay hitos que uno puede ir marcando. No sé, hablo cosas súper sencillas, no sé, en la mañana, si la voy a dejar al jardín, tener esa conversación con ella en el camino, decirle algunas cosas que son periódicas, te voy a pensar en el día, estoy atenta a ti, no te preocupes. Son como esos relatos que uno le va regalando y que van marcando el día. En la noche está el cuento, revisamos el día, qué pasó, cómo estuvo tu día, qué cosas aprendiste, qué cosas te gustaron, qué cosas no te gustaron, cosas que no se acuerda que pasaron, entonces yo le ayudo a recordar. Cómo te acuestas. Bueno, en nuestro caso, nosotros a veces, ella tiene como harto cariño a una figura religiosa, entonces ya hablamos de eso, a veces ella quiere rezar, entonces rezamos juntas, o cantamos, entonces como que esos hitos tú los vas marcando en su espacio cotidiano, que yo jamás antes lo hacía, o sea, yo me iba a acostar y no sé, leía, escuchaba música, otras cosas. Jamás le daba la buenas noches a otra persona. Entonces esos hitos uno los va marcando en la historia y va readecuando. O sea, tampoco significa, pucha, esto vino a desarmar mi vida o no. No, pero sí a reestructurar según las necesidades. Sí.